Buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar donde vamos a explicar básicamente en qué consiste el curso y cómo se tiene la distribución de horarios, los contenidos y toda la información que ustedes quieran que se les provea directamente. Vamos a mutearlos a todos para poder no interrumpir la charla y empezamos. Entonces, este webinar, como les comentaba, tiene tres contenidos. Lo primero, vamos a hablar un poco de por qué es importante aprender estadística. Segundo, por qué aprender estadística con R. Y luego vamos a ver por qué es importante o cuál es la oportunidad de aprender estadística y R en este curso en particular, que tiene un diseño y una estructura específica para personas y contenidos validados para personas que no tienen conocimiento previo ni avanzado ni de R ni de estadística. Entonces, empecemos por qué aprender estadística. La estadística es una habilidad esencial para todo profesional independiente de su profesión, ¿no? Y esta pregunta parece jocosa, pero en realidad es una historia que está documentada en diferentes encuestas y estudios que han sido reportados. Y la pregunta abierta es, ¿quién quiere investigar y publicar? Y sí, todos hacen la mano, muy emocionados, pero luego les preguntan, ¿quiénes quieren aprender estadística? Y todo el mundo baja la mano, ¿no? Y eso es una realidad porque se sobreentiende de que hay cierto temor o es un curso que hemos aprendido todos en el pregrado, no lo hemos vuelto a ver, igual que Matemáticas 1, Matemáticas 2, y no lo ven como una utilidad cuando en realidad es una base fundamental de la toma de decisiones en cualquier profesión en general. Entonces, la idea de usar la estadística es básicamente usarla como una herramienta para buscar la verdad. ¿Y qué cosa es la verdad en particular? Es aquello que se observa en la realidad, ¿no? Y esta realidad es este universo de personas, objetos o eventos de nuestro interés que eventualmente nosotros logramos definir en función de una serie de criterios de inclusión y exclusión como un marco muestral, ¿no? Que es este listado de sujetos donde hay un sujeto 1, un sujeto 2, un sujeto N, a partir de los cuales, si usamos una técnica de muestreo, calculamos un tamaño de muestra y este tamaño de muestra nos dice, mira, con esta fracción obtienes una muestra representativa de esa población o marco muestral que representa ese universo o población objetivo teórica, ¿no? Pero en la práctica, a pesar de que tú has hecho un cálculo de muestra, tú vas al campo y empiezas a enrolar a los participantes, algunos te van a rechazar, otros te van a aceptar participar en el estudio, pero los vas a perder en el seguimiento, y una fracción de aquellos que tú te aceptaron o no perdiste en el seguimiento, pues te van a dar datos incompletos o te van a dar datos perdidos, ¿no? Eventualmente tú vas a obtener datos que se conocen como esa muestra final y a partir de ahí tú vas a aplicar dos cosas. Vas a aplicar una estadística para poder calcular estadísticos o medidas objetivas y a partir de esos datos tomados de la muestra vas a hacer inferencia causal para poder estimar ese parámetro que es lo que eventualmente queremos medir, que es lo que sucede en la población. Pero esto viene con una serie de trucos, ¿no? Si ese proceso de muestreo no ha sido un proceso riguroso o está sesgado de alguna manera, los datos eventualmente pierden lo que se conoce como validez interna y esa inferencia causal que tú vas a pretender hacer a partir de los datos o la medición de esos estadísticos en tu muestra no va a ser una medida real de ese parámetro o fuerza de asociación que quieres estimar a partir de la población. Entonces, esta idea de usar la estadística como una herramienta para buscar la verdad parte de la hipótesis de que tú puedes eventualmente distinguir asociaciones que no son reales, son espurias, de aquellas asociaciones que son causales, eventualmente la que tú puedes realmente sacar conclusiones con respecto a si una exposición causa un desenlace de interés, si A causa B, ¿no? Entonces, para tú poder entender la importancia de usar la estadística de la manera correcta, tienes que entender cuatro conceptos, ¿no? Y estos conceptos, de estos normalmente la mayoría de gente conoce solo dos, ¿no? Uno es la representatividad, que no es nada más que si esa muestra caracteriza a la población de estudio, no te dice absolutamente nada con respecto a esa fuerza de asociación causal o esa inferencia causal que tú esperas hacer a partir de esa muestra de esa población. Y eventualmente tenemos dos tipos de validez, ¿no? La validez interna, que es básicamente, en esa muestra yo cuantifico una magnitud de asociación entre una exposición de interés y un desenlace de interés y pretendo hacer inferencia causal hacia esa población de estudio, ¿no? Y esto yo lo cuantifico por lo general con una magnitud de asociación, ya sea un odds ratio, un riesgo relativo, una razón de prevalencia, cosas que vamos a aprender en el curso en detalle. Pero la idea es de que si yo puedo efectivamente, a partir de esa cuantificación de magnitud de asociación en mi muestra, hacer inferencia causal a mi población de estudio, libre de cualquier sesgo de confusión, realmente
tengo una validez interna en mi muestra y mi población de estudio. Cuando yo quiero eventualmente, no quiero hacer eso, ¿no? Uno hace un estudio en una población para poder inferir a partir de ese estudio a otras poblaciones, ¿no? Entonces, realmente lo que nos interesa es lo que se conoce como transportabilidad, pero hay un concepto previo que es validez externa, ¿no? Validez externa es simplemente cómo yo puedo generalizar los resultados de mi estudio a otras poblaciones que sean similares. Eventualmente, lo que yo realmente quiero hacer es transportabilidad, que es cuantificar esa asociación entre mi exposición de interés y desenlace de interés y extrapolarla esa a otras poblaciones. Por ejemplo, cuando yo uso los ensayos clínicos controlados aleatorizados hechos en otros países para yo decidir si es que puedo usar tal o cual tratamiento o vacuna para que sea utilizada en mi población de estudio, ¿qué estoy haciendo en la práctica? Estoy haciendo transportabilidad, ¿no? Estoy haciendo que un estudio hecho en otras poblaciones, yo lo tomo como evidencia para informar mi toma de decisiones y decidir si uso o no uso ese tratamiento, esa vacuna, esa intervención de interés en mi población. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que de manera muy común, sin saberlo, todos buscamos transportabilidad. Todos consumimos evidencias para informar nuestra toma de decisiones y lo que estamos haciendo en la práctica es usando estadística a partir de cuantificaciones de asociaciones o magnitudes de asociación de tipo causal y los pretendo extrapolar a mi población sin que mi población haya participado de ese tipo de estudios. Entonces, hay dos amenazas, ¿no? La realidad es de que hay muchas cosas que yo puedo cuantificar que se pueden asociar a un desenlace de interés, ¿no? En las clases ustedes me van a escuchar hablar de un ejemplo que es muy prototípico, ¿no? Esta idea de que si yo puedo hacer un estudio que cuantifique y asocie el largo del cabello con cáncer de mamas, ¿no? Pero cualquier persona que me escucha, Antonio, estás planteando una situación que es espuria, ¿no? Que no es real, o sea, pero si yo hago un estudio y efectivamente le mido a una muestra, a una población, el largo del cabello y mido la incidencia de cáncer de mama, la asociación entre ambos va a ser extremadamente fuerte. O sea, el estudio va a reportar un riesgo relativo, una razón de prevalencia, un radio, una magnitud de asociación muy fuerte, muy alta. Pero ¿qué sucede? Que eso es estadística pura que ignora la teoría. Esa es estadística que ignora el marco teórico sobre el cual se construye esa hipótesis. ¿Por qué razón? Porque esa variable que es el largo del cabello está confundida por el variable género. Entonces hay una asociación fuerte entre lo que es género y largo del cabello y hay una asociación fuerte entre género y el desenlace de interés que es cáncer de mama. Ahora, de la misma manera, hagamos un ejercicio un poco más simpático. No, olvídense, no lo llamen largo del cabello, llámenle el marcador genético CXCR6. ¿Qué pasó cuando le cambiamos el nombre a esa largo del cabello y le ponemos un nombre de un gen? Perdemos el marco teórico, ¿no? Porque sale nuestro background. Estamos obligados a revisar la literatura para ver cuál es la plausibilidad biológica de si ese gen se asocia o no se asocia a cáncer de mama. Pero ¿qué pasa si luego yo te digo que ese gen CXCR6 es el gen que marca el largo del cabello? Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, cuantitativamente hablando, la magnitud de asociación que cuantificamos utilizando la estadística es solamente un parámetro para poder distinguir si la asociación que estamos observando es espuria o es real. Y de eso vamos a hablar largo y tendido cuando hablemos de cómo controlar confusores. Pero hay otra variable que se conocen como modificadores de efecto, ¿no? Y la variable prototípica de tipo modificador de efecto es la variable género. Los seres humanos somos una especie, pero tenemos dos géneros y estos géneros en general son muy distintos físicamente, emocionalmente, intelectualmente, reproductivamente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a la hora, sí, ustedes van a utilizar ese mismo tratamiento en hombres y mujeres, pero ¿qué sucede? De que muchas veces las enfermedades tienen un diferente riesgo en el caso de los varones y en el caso de las mujeres. Entonces, el género se comporta como un modificador de efecto. ¿Qué significa eso en la práctica? De que cambia el valor, cambia la cantidad de esa magnitud de asociación, pero no altera su dirección, no altera la asociación que ustedes están observando entre esa exposición de interés y ese desenlace de interés en presencia de ese modificador de efecto. Y en este curso ustedes van a aprender a hacer análisis de modificadores de efecto, van a aprender a hacer diferentes modelos de regresión multivariado para ajustar por confusores y esta diapositiva en particular la vamos a disecar y vamos a aprender muy en detalle porque es básicamente el core de este conocimiento que se conoce como epidemiología, ¿no? Y es básicamente la ciencia que se educa a estudiar asociaciones de tipo causal. La otra cosa que es un mantra y que ustedes van a aprender a utilizar la estadística para poder discernir
es el tema de que correlación no es causalidad, ¿no? Un ejemplo este de cabello largo y cáncer de mama quizás es uno de los más fáciles de entender, pero hay muchísimos otros, ¿no? En la diapositiva ustedes tienen, por ejemplo, la cantidad de premios Nobel por 10 millones de habitantes asociada a la cantidad de tiendas IKEA por 10 millones de habitantes, ¿no? Y ustedes van a ver de que hay una asociación muy fuerte, ¿no? Que cuantitativamente hablando, yo puedo medir esa magnitud de correlación y me sale un R de Pearson de 0,82 o 82%, que es estadísticamente diferente de cero por ese valor P que es menor de 0,0001. Pues, ¿qué significa esto? ¿No? De que yo estoy cuantificando la magnitud de asociación entre esta variable premios Nobel por 10 millones de habitantes y lo asocio a esta exposición que es la cantidad de tiendas IKEA por 10 millones de habitantes y cuantifico una asociación fuerte. Pero eso es correlación matemática, eso no es asociación causal, ¿no? Entonces simplemente estoy observando una asociación que es espuria y si yo hago un análisis correcto, riguroso de esa teoría que está detrás de esta hipótesis, me voy a dar cuenta que lo que estoy observando es simplemente una asociación estadística significativa, pero espuria. Entonces hay que distinguir qué cosa es correlación de causalidad. Y el constructo causalidad, hay diferentes herramientas como los diagramas acíclicos que se apoyan e intentan plasmar todo el marco teórico detrás de una hipótesis y cómo su asociación de interés interactúa con los demás confusores o modificadores de efecto. Y nuevamente es algo que vamos a discutir y aprender en este curso de estadística con R. Y esto es justamente la forma más tradicional de distinguir causalidad de correlación, y es utilizar los criterios de causalidad de Bradbury Hill, que son estos 9 criterios, y que básicamente los vamos a explorar desde el punto de vista estadístico cuando hablamos de fuerza-asociación, cuando hablamos de dosis-respuesta, cuando hablamos de evidencia experimental y de repente un poco de analogía, pero todo lo demás que es temporalidad, consistencia, plausibilidad biológica, especificidad, coherencia, analogía, sale de la teoría. Entonces, en el curso ustedes van a aprender con muchísimo detalle cómo diferenciar estos criterios y cómo aplicarlos para distinguir asociaciones causales de los que son correlaciones espurias. Un ejemplo de cómo se hace esto es cuando uno aprende a controlar el sesgo de confusión, ¿no? Y hay diferentes técnicas que se dedican en dos tipos. Son técnicas de control de sesgo de confusión por diseño, ya que son de análisis, y lo que se recomienda en la práctica es que combines ambas o más de una, ¿no? Y para esto ustedes tienen que aprender diseño de estudio y metodología de investigación, que es literalmente lo primero que vamos a enseñar. La primera clase que se va a dictar en el curso es específicamente diseño de estudio y metodología de investigación, porque es la base de la estadística. Lo primero que uno hace cuando planifica un análisis es tomar en consideración qué diseño de estudios se utilizaron para obtener los datos, ¿no? Y para esto, lo que les comentaba es de que hay técnicas para controlar ese sesgo de confusión y la ideal es que combinen estas técnicas. Por ejemplo, en estudios de tipo observacional analítico, lo que se recomienda es combinar la técnica de restricción, que no es nada más que los criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, en este ejemplo que hablábamos de si asociamos el largo del cabello con la incidencia de cáncer de mama y teníamos este confusor género, lo que se puede hacer básicamente es excluir a los varones, ¿no? Y hago mi estudio solamente en mujeres, ¿no? ¿Los varones pueden tener cáncer de mama? Sí, pueden tener cáncer de mama, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Comparado con las mujeres. Entonces, el riesgo de tener cáncer de mama en mujeres es mucho mayor que el riesgo de tener cáncer de mama en varones. Pero si voy a usar la técnica de restricción, excluyo a los varones y hago mi estudio solo en mujeres. ¿Con qué se recomienda? ¿Qué otra técnica de análisis se recomienda para ayudarte a ti en un estudio sobre analítico a controlar el sesgo de confusión que ejerce género sobre tu asociación entre cabello largo y cáncer de mama? Regresión multivariable, ¿no? Entonces, lo que haces tú es, haces un modelo univariado y luego ajustas y controlas esa asociación entre cabello largo y cáncer de mama por género, y lo que te va a pasar es de que el coeficiente de regresión de tu variable cabello largo se vuelve no significativo. Entonces, la regresión multivariable, y hay muchos tipos de regresiones que hay que aprender, es una de las técnicas más sofisticadas, más fáciles y más rigurosas para poder controlar el sesgo de confusión. Y finalmente puedes agregar el análisis de sensibilidad, ¿no? Que es básicamente la idea de que puedes hacer el estudio en hombres y mujeres, pero luego miras cómo cambian tus resultados y sacas a los varones, ¿no? Si los resultados no cambian, quiere decir que no hay confusión, pero si los resultados cambian radicalmente, pues eventualmente estás diagnosticando un sesgo de confusión.
Los otros también son importantes, ¿no? Pero son diseños un poco más caros, ¿no? La autorización es lo que usamos en ensayos clínicos controlados al autorizados, pareamiento en casos y controles pareados, estratificación cuando reportamos los datos de los hombres y mujeres por separado. Estandarización se usa más para mortalidad y propensity score se usa para imputar datos perdidos y ver qué pasa si puedo yo a partir de los datos de la muestra tratar de proyectar o básicamente simular qué pasaría si esos datos perdidos son el promedio de los valores de la población de estudio, ¿no? Entonces, todas esas técnicas se pueden utilizar indistintamente para controlar el sesgo de confusión y vamos a aprender muchas de ellas en el curso de análisis estadístico con R. Y otra cosa que vamos a aprender que es relativamente novedoso, pero es antiguo en realidad, porque es ordenar este marco teórico de modelos de regresión de la manera más simple posible, ¿no? Y esto es, toma en consideración qué variable estás modelando. Si estás modelando una variable continua paramétrica, tienes que reconocer que eso es una distribución gaussiana y aplicar una regresión lineal. Entonces vamos a aprender a hacer regresiones lineales bivariadas y multivariadas. Las variables que son dicotómicas pueden ser de prevalencia rara, ¿no? Menos del 10%, prevalencia alta, ¿no? Mayor del 10%, ¿no? Entonces, para resolver problemas con desenlaces binarios con prevalencia rara menor del 10%, podemos usar una distribución binomial y una regresión logística, ¿no? Y reporto radios como magnitud de asociación. Pero si estamos en un evento que no es raro, que es relativamente frecuente, y tu desenlace entre esas es una variable dicotómica, pues la solución matemática más idónea sería reconocer una distribución de Poisson y aplicar un modelo de regresión de Poisson, ¿no? Y eso es un log lineal con varianzas robustas y calculo razones de prevalencia con magnitud de asociación. Hay otros datos como las escalas Likert de las encuestas de satisfacción, que son literalmente variables de tipo ordinal, ¿no? Entonces, con distribuciones ordinales, lo que hay que usar es una regresión ordinal y lo que se reporta son odds radios de modelos ordinales. En el caso de variables de tipo conteo, ¿no? Tipo, no sé, número de hijos o número de eventos de infarto de miocardio, cosas así. Lo que se puede usar es una regresión de Poisson, un reporto en modelo log lineal para estimar riesgo relativo, ¿no? Y si ya estoy haciendo análisis de sobrevida y estoy modelando variables que son tiempo para evento, uso una distribución semiparamétrica y uso un modelo de hazard proporcionales y reporto hazard ratios, ¿no? Entonces, esta tabla resume en buena cuenta todos los modelos de regresión que ustedes van a aprender, que son básicamente soluciones matemáticas para los desenlaces más frecuentes, ¿no? Si alguien se entrena en aplicar estos diferentes modelos para ese tipo de soluciones, en la práctica se vuelve un estadístico avanzado, ¿no? Porque la gran mayoría de soluciones matemáticas a problemas de modelamiento se resuelven con este tipo de análisis de regresión. Y nuevamente, a cada uno de estos modelos le vamos a dedicar una clase, una práctica y una práctica desarrollada para que ustedes puedan ver con muchísimo detalle cómo hacer modelos de regresión de estos tipos, ¿no? Llámese lineal, logístico, log lineal de varianzas robustas o de Poisson, ordinales, regresión de Poisson y regresión de Cox para modelos de Hasse proporcionales. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué aprender estadística con R? ¿No? ¿Por qué no con Stata? ¿Por qué no con SAS? ¿Por qué no con MATLAB, con SPSS? Lo que pasa es que la estadística en general ha evolucionado muchísimo y con los nuevos métodos que se han ido avanzando, pues básicamente se requiere mayor poder de cómputo y el mayor de cómputo se obtiene con lenguajes de programación sencillo, ¿no? Y este programa R en particular se basa en el desarrollo de un lenguaje que es muy arcaico, ¿no? Y que eran las computadoras, las primeras que se usaba en las plataformas de OS, en las primeras computadoras, ¿no? Que es un sistema binario muy sencillo y que pesa muy poco y que por esa misma razón te da muchísimo poder de cómputo, ¿no? Entonces volvemos a nuestro mensaje inicial, ¿no? ¿Cuántos quieren investigar y publicar? Todos. ¿Y cuántos quieren aprender estadística? Algunos. ¿Cuántos quieren aprender estadística? Cero, ¿no? ¿Por qué razón? Porque existe una percepción equivocada de que aprender R es difícil, cuando en la práctica es lo más fácil del mundo. ¿Por qué razón? Porque R es gratuito, porque hay una comunidad de usuarios enorme que te regala tutoriales, libros, videos y cualquier pregunta de análisis que tú quieras hacer lo puedes googlear y encontrar mil soluciones con ejemplos prácticos que básicamente lo único que tienes que hacer es educarte como autodidacta y empezar a copiarte ejemplos y luego aplicarlos a tu análisis de datos en particular, ¿no? Pero esto ya se ha convertido año 2023 en un nivel
yo hace como 10 años di una charla que le llamaba 10 tipos de ignorancia, ¿no? Pero esto ya evolucionó, actualmente estamos en 15 o 16, y los japoneses plantean incluso ya de que un escolar debería aprender Machine Learning en el colegio, ¿no? Porque ya la cosa de inteligencia artificial ha revolucionado tanto el mundo global que básicamente ya se convierte en una habilidad esencial, ¿no? Entonces, mientras más desarrolla la humanidad, mientras más violentamente desarrollan las tecnologías, el ser humano está obligado a adquirir mayor conocimiento estándar y este lenguaje de programación ya es un requisito fundamental hace más de una década, ¿no? Entonces recién nos estamos poniendo al día en los países en desarrollo y básicamente se reconoce la habilidad de programar como una habilidad esencial para poder entrar al mercado laboral y ser competitivo. Entonces, tres razones para aprender R, ¿no? O aprender estadística con R. La primera es que R es gratis, pero no solamente es gratis, lo más importante es de que es un lenguaje de código abierto y es un software libre, lo cual permite que los usuarios aporten paquetes, aporten soluciones matemáticas y mantengan R a la vanguardia de los diferentes tipos de análisis de datos, ¿no? Cuando salió, recuerden, los primeros algoritmos de inteligencia artificial, R ya los tenía hace rato, ¿no? Cuando aprendimos a Machine Learning, R fue uno de los primeros programas que lo adoptó y actualmente está adoptando los modelos avanzados, Machine Learning, Deep Learning y inteligencia artificial en todos los subtipos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy flexible, ¿no? Lo otro, por lo mismo de que es flexible, pues es fácil de aprender porque para cada cosa nueva que salga, siempre va a haber alguien muy amable y muy solidario que te va a enseñar cómo usar esos paquetes. Y no solamente eso, sino que los paquetes evolucionan, ¿no? Primero están en su versión beta, aparecen en los repositorios privados, te dicen descargate ese paquete de este enlace, pero luego ya entran a la base de datos de CRAN y se convierten en parte de la siguiente actualización de R, ¿no? Entonces, R está en permanente y constante evolución, por lo cual es importante siempre actualizarse y mantenerte a la vanguardia en ese tipo de desarrollo. Y por último, R tiene una de las herramientas de visualización de datos más hermosas que existen entre los diferentes programas, ¿no? Uno compara los gráficos que puede hacer con R con los que suelen hacerse con SPSS, con Stata, con SAS, y la diferencia es el día y la noche, ¿no? Las paletas de colores en R son tan sofisticadas que muchos especialistas en marketing y en desarrollo de contenido los utilizamos para poder desarrollar nuestras herramientas de publicidad. En el caso de la investigación es un proceso que requiere a priori recolectar y manejar datos, luego analizarlos y eventualmente interpretarlo y presentar resultados, ¿no? Y lo que te dan algunos softwares son uno de estos tres o dos de tres, pero R te ofrece las tres bondades, ¿no? En primera, es una herramienta que te va a permitir desde crear las fichas de recolección de datos, de crear las soluciones para que tú puedas recolectar datos de manera automática, redactar documentos, limpiar y preparar datos para tu análisis estadístico. Entonces, toda la fase pre-análisis, R te ofrece una serie de soluciones para poder resolver esos problemas. Y en el caso del análisis estadístico, R es un software muy potente, ¿no? Difícilmente vas a tener problemas de cómputo con R, salvo análisis Big Data, pero ya hablamos de billones de bytes y cosas por el estilo, ¿no? Pero con R, por ejemplo, analizábamos la base de datos de Sinadef, que en los últimos años pesaban 2 gigas cada una, ¿no? Y no había ningún problema. Y por último, mientras más te vuelves experto en usar R para resolver problemas de Big Data, lo que vas a adquirir es la habilidad de poder segmentar tus datos para que puedas generar los análisis y tantas subbases de datos sean necesarias, ¿no? Y para eso sucede con el caso de las herramientas de Machine Learning, inteligencia artificial. Pero desde el punto de vista básico, tiene todos los algoritmos para que tú puedas resolver problemas de análisis de regresión y modelamiento matemático. Y eventualmente te va a permitir interpretar y presentar tus resultados. ¿Por qué razón? Porque R también tiene herramientas de texto, ¿no? Y básicamente tiene los book down y la posibilidad de que todo tu análisis de manera limpia y preprocesada te permita pasar y producir todo en PDF, en HTML, en un libro y cosas por el estilo, ¿no? Entonces realmente es una herramienta muy bonita para poder redactar documentos, incluso manuscritos científicos. De hecho, muchas revistas científicas tienen la opción de que tú mandes tu código de R, que es básicamente una evolución de LaTeX, que es una herramienta de texto para redactar documentos sin que tengan la necesidad de usar Word. Y esto es muy popular en estadística, sobre todo porque las fórmulas y todo son muy difíciles de hacer manualmente en Word. Entonces, la estadística, ¿y por qué aprender R? Bueno, porque es una herramienta que es de fácil aprendizaje y comprensión, es una herramienta que es básicamente un lenguaje de programación y visualización de datos y tiene muchísima potencia y flexibilidad, tanto así que se mantiene a la vanguardia de todos los análisis que se van desarrollando en el tiempo.
Entonces, finalmente, permítanme hablar un rato ahora sí específicamente del curso de análisis estadísticos y por qué es una oportunidad que ustedes puedan llevar este curso y aprovecharlo al máximo, ¿no? Primero que nada, que esta es la evolución de un proyecto, es un hijo de un proyecto madre, ¿no? El proyecto CRACK es un proyecto que iniciamos el 2019, básicamente cuando terminé mi doctorado y regresé a Perú y quería formar nuevos investigadores, pues planteamos una serie de diagnósticos, ¿no? Uno de los diagnósticos más duros que se planteó en ese momento es el problema de la inequidad de acceso a recursos de investigación. ¿Por qué razón? Porque en esa época recién estaba la SUNEDU transformando y mejorando la calidad universitaria y teníamos que han roto un paradigma, ¿no? Y el paradigma era que si vas a enseñar investigación en una universidad, lo mínimo que tienes que hacer es un investigador que publica. Pero en más del 90% de las universidades, quienes enseñaban los cursos de investigación eran personas que nunca habían publicado un solo manuscrito en su vida. Entonces, ese nivel de mediocridad, Sonido lo cambió por completo y pateó el tablero, pero eso implicaba de que ese recurso humano, que eran investigadores que enseñan cursos de investigación, pues era escaso, ¿no? Y uno podía diagnosticar comparando universidades de Lima con universidades de provincia y la diferencia era el día y la noche. Tú ibas a provincia y comparabas las que eran de capital de provincia con las zonas alejadas de la capital de provincia y era peor aún, ¿no? Y todos eran peruanos como tú, como yo, pero el acceso a los recursos tenía un problema de desigualdad que precisamente por ser injusto y ser prevenible se convierte en un problema de inequidad. Entonces, ¿cómo rompes problemas de inequidad con intervenciones estructurales? ¿Y qué cosas de intervenciones estructurales? Pues dale ese recurso de manera gratuita, de manera curada, con contenidos validados y ponlo al alcance de todos, ¿no? Entonces, el proyecto CRACK nació como eso y básicamente dentro de ese primer diagnóstico se reconocieron cuáles son las habilidades esenciales de las muchas que hay que se requieren para formar investigadores. El diagnóstico que hicimos fueron estas 10 habilidades esenciales, ¿no? Lo primero es usar la técnica PICO para plantear preguntas e hipótesis de investigación, aprender a hacer revisión sistemática para hacer búsquedas de literatura, esa literatura organizarla utilizando gestores de referencia para manejar tus referencias y evitar problemas de plagio, copia y esas cosas. Y eso implicaba que conozcas las buenas prácticas de investigación para que respetes la ética en investigación en humanos y en animales. Y lo otro es que aprendas a usar herramientas para prevención de plagio, ¿no? Que es uno de los problemas más endémicos en investigación en Perú, ¿no? Tanto para detectarlo, prevenirlo y reportarlo. Y para eso requerías conocer también los estándares de publicación, que son los que regulan o son utilizados por las revistas para filtrar los artículos que eventualmente son publicados. Y para ello tienes que conocer lo que es metodología de investigación y diseños de estudio, pero para poder aplicar eso tienes que conocer cómo es el cálculo de tamaño de muestra. Y luego de tener tu cálculo de tamaño de muestra, aprender a hacer análisis estadístico y eventualmente redacción científica para poder publicar tus resultados. Estas 10 habilidades esenciales son cosas que teníamos que enseñar y no se estaban enseñando. Entonces hicimos una serie de cursos, me pasé por 20 ciudades del Perú dictándolo, pero ¿con qué razón? Tratando de validar los contenidos para que estos contenidos estén validados para personas que no tienen conocimiento previo. Pero de todas estas 10 habilidades, yo tenía planeado hacer, el método se llama Teaching as a Scholar, que se enseña como investigas. Y es una técnica que aprendí cuando me formaron como docente en Hopkins. Y la idea de esto era de que pudieras validar contenidos, pero el que me dio un dolor de cabeza y me obligó a seguir experimentando, experimentando, hasta que por fin encontramos la solución, era cálculo de tamaño de muestra. ¿Por qué razón? Porque el cálculo de tamaño de muestra no solamente requiere todo el conocimiento previo que ya hemos discutido, sino que requiere que sepas programar y que utilices una herramienta que sea accesible para ti. Entonces, eso en el Perú descartaba todos los programas pagados, ¿no? Por eso terminamos enseñando R y al inicio enseñábamos R y todo el mundo jalaba el examen, mejorábamos los contenidos, la mitad lo aprobaba, hasta que la última versión del curso lo aprobaron más del 99% de los estudiantes. Entonces ya curamos los contenidos, curamos las prácticas y básicamente empaquetamos un curso que eventualmente todos pudieran llevar y eventualmente dominar todas estas habilidades de análisis, ¿no? Entonces, la idea de que tú valides contenidos para poder terminar redactando el libro de texto y que este paquete de temas sea la herramienta que va a ayudarte a romper esa inequidad de recursos en investigación es un trabajo de larga data y de largo aliento, ¿no? Entonces, el proyecto CRACK ya cumplió los 5 años y ya terminamos de publicar los 2 primeros libros, ¿no? Entonces, actualmente ya estamos redactando el tercer libro, que es un libro de epidemiología y salud pública, y con eso terminamos la trilogía de libros de texto del proyecto CRACK, ¿no? Que es básicamente una intervención estructural para promover la investigación de calidad. Entonces, el Club de Redacción Científica es el primer libro
lo pueden conseguir en la librería del Virrey. Terminando el proyecto o vendiendo la última unidad, vamos a ponerlo en PDF de manera gratuita para que todo el mundo pueda utilizarlo y consumirlo. Pero el libro de Análisis Estadístico con R, que es el libro de texto de este curso, gracias al auspicio de UTEC Press y el Centro Bio y la Dirección de Investigación de UTEC, pues está ya disponible de manera gratuita en su repositorio. Y el tercer libro, que es el libro que A nos va a ver, ayudar entonces, parece de básicamente cómo nos va a ayudar a financiar la última fase de este proceso, pues estamos en tratativas con la editorial Planeta para publicarlo, ¿no? Pero esto, el giro que le vamos a dar a estos libros es un giro muy particular que voy a explicar a continuación. Entonces, estas tres fases del proyecto, ustedes van a poder participar de la segunda fase beneficiándose ya de los contenidos curados, que es este curso de análisis estadístico con R, y eventualmente ya el 2024 estaremos publicando el libro de texto de epidemiología de salud pública y dictando el curso específico de epidemiología de salud pública en general, ¿no? Entonces, el primer libro de este proyecto CRAC es el Club de Redacción Científica, ¿no? Y en ese libro enseñábamos criterios de autoría, historia responsable, cálculo de tamaño de muestra con STAT y con R, sesgo de confusión y cómo controlarlo, diseño de publicación de reportes de series de casos, estudios transversales, casos control, cohortes, revisiones sistemáticas, ¿no? Y esto no solamente está en formato de libro, también está en formato de artículos, ¿no? Pero este libro en particular sí lo publicamos tanto en su versión en inglés en Kindle como en su versión en inglés en español, tanto en impresa como para dispositivos móviles, ¿no? Y esto ya lo pueden adquirir en la biblioteca de Amazon Kindle, lo pueden dividir en físico en la librería del Virrey, pero es un libro que fue el primero de este proyecto y que nuevamente le da toda la parte de metodología de investigación que vamos a enseñar en la primera unidad de este curso a todos los participantes del curso de análisis estadístico con R. El segundo libro, el texto es básicamente los contenidos del primeros 11 capítulos, ¿no? Si ustedes prestan atención a ese listado del índice, está desde la introducción a R y R Studio, manejo de datos, visualización de datos, análisis exploratorio, pruebas de hipótesis, análisis variado y todos los modelos de regresión, ¿no? Lineal, logístico, Poisson, binomial y Cox. Solo que ustedes en este curso, además de estos modelos de regresión, van a aprender también regresión ordinal, ¿no? Porque esto es importantísimo, porque mucho de la gente que hace estudios o tesis utilizan variables ordinales, ¿no? Esas escalas Likert de satisfacción, los NPS, etcétera, etcétera, etcétera. Y eventualmente este es el tercer libro de texto que ya lo estamos imprimiendo, lo estamos terminando y nuevamente va a entrar al proceso de redacción y ese libro se llama Epidemiología y Salud Pública para el Ciudadano en Pie, ¿no? Y esa es la parte más bonita de este proyecto, es de que va a ser dirigido a público en general, ¿no? Queremos llevar la epidemiología y salud pública a un nivel que sea fácil de entender para cualquier persona, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los que toman decisiones en el Perú no todos son profesionales, no todos son personas con estudios de posgrado, ¿no? Por lo general, para ser una autoridad, un congresista, solo te piden que termines el colegio, ¿no? Y si quieres ser presidente, hasta ni eso te piden. Entonces, en la práctica, necesitamos llevar la epidemiología de salud pública a un lenguaje tan fácil de entender que lo pueda consumir cualquier ciudadano, ¿no? Y eso es importantísimo porque si no hacemos que la gente empiece a tomar decisiones basadas en evidencia, eventualmente toma malas decisiones. Y ese es el curso, ¿no? Entonces el curso está planificado para 6 semanas, arrancamos el 29 de agosto y las clases van a ser de martes y jueves de 8 a 10 p.m., ¿no? El fin de semana, ya sea viernes y sábado, vamos a estar compartiendo una práctica adicional que es la práctica desarrollada. Entonces, por cada unidad se dictan 2 teorías y los martes y jueves van a tener una primera hora de teoría, una primera hora de práctica, ¿no? Y en esa práctica vamos a hacer la primera práctica desarrollada y adicionalmente a eso, el fin de semana van a tener una práctica adicional, desarrollada adicional, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué razón? Porque ahí en el curso tenemos desde personas que están haciendo postdoctorados hasta personas que recién han terminado el pregrado o incluso están llevando el pregrado, ¿no? Entonces, la idea, como les decía, es que ustedes aprovechen un material que está validado en contenido para estas personas que no tienen ningún conocimiento, pero a su vez tienen todos los recursos para hacer desarrollo de conocimiento avanzado. Entonces, las prácticas tienen esos dos niveles, ¿no? Y básicamente, si ustedes hacen las dos prácticas y le dedican el tiempo para poder resolver sus propios problemas, pues van a culminar esta herramienta de manera muy fácil y muy llevadera, ¿no? Y en todas las clases, acabando a las 10 de la noche, yo me voy a quedar media hora más para responder preguntas
aquellos que tengan alguna duda o algo no haya quedado claro, ¿no? Entonces, las clases van a ser grabadas en 2 bloques, en videos de menos de 45 minutos, y todos los videos de las grabaciones van a estar disponibles durante la semana para que ustedes puedan recuperar la clase o profundizar conocimientos revisando. En total, van a ser 12 horas de teoría y 24 horas de práctica. Pues los temas ya los hemos visto hace un momento, pero básicamente hay 3 bloques, ¿no? Está el bloque de metodología y manejo de datos, donde van a aprender diseño de estudios, cálculo de tamaño de muestra, análisis exploratorio de datos, análisis descriptivo, análisis gráfico. Va a haber esta introducción a estadística básica, que es pruebas de hipótesis, análisis bivariado, y eventualmente vamos a entrar de lleno al core del curso, que es modelos generales lineales, ¿no? Y vamos a enseñar análisis de regresión lineal, análisis de regresión logística, binomial, Poisson, ordinal, de Cox, y eventualmente vamos a enseñarles cómo reportar los resultados, que es básicamente un plan de análisis de datos. El curso, nuevamente, para todos aquellos que están preocupados por el certificado, tiene una evaluación, ¿no? Y esta evaluación es la segunda práctica desarrollada, ¿no? Entonces, en la práctica desarrollada va a haber una evaluación en las primeras 3 unidades, que son preguntas abiertas, de 10 preguntas abiertas, y que eventualmente van a representar siempre un sexto de la nota total, ¿no? Entonces, el primer bloque, que son las primeras 3 unidades, cuenta por el 50% de la nota del curso, y las siguientes 3 unidades por el 50% restante, ¿no? Entonces, la idea es de que en todas las unidades, que es una semana, vamos a tener una evaluación. Durante las 3 primeras unidades van a ser evaluaciones de 10 preguntas abiertas, y las siguientes 3 unidades son prácticas calificadas, ¿no? Que es básicamente hacerles una práctica adicional para que ustedes puedan profundizar conocimientos y practicar, ¿no? Y eventualmente lo que se utiliza es una técnica que es usar la evaluación como una técnica de enseñanza, ¿no? Entonces, las pepas del curso, lo que sí o sí tienen que saber es básicamente la evaluación que cuenta para cada unidad. El certificado va a ser para todos los que pasan el nivel 3, que es satisfactorio, y eso es una nota mayor de 11 en promedio. Y todos los que estén en nivel satisfactorio, lo que les vamos a dar es una carta de recomendación como egresados del curso, ¿no? Y ustedes entenderán que para poder aplicar para grants o para financiamiento o incluso para aplicar una maestría o doctorado, necesitan cartas de recomendación, ¿no? Y ustedes, por llevar el curso de análisis estadístico con R y sacar una nota satisfactoria, que implica una nota de 10, 17, 18, 19 o 20, pues yo personalmente me ofrezco a redactarles una carta de recomendación si esta les es útil, ¿no? Yo soy una persona que no solo soy investigador en la CID nivel 2, sino que tengo un prestigio nada afuera, y mi carta de recomendación pesa, ¿no? Entonces es una cosa que espero que aquellos que lleguen a un nivel satisfactorio puedan aprovechar. Eso sería todo. Hay 3 preguntas frecuentes que me han estado haciendo, que de inmediato paso a responder, y dejo abierto el micro para cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Lo primero es sobre la promoción. La preventa con el 25% de descuento, que es reducir los 800 soles a 600 soles, bastante 22 de agosto. Luego de eso vamos a tener una siguiente promoción, que es básicamente si traes a un amigo, ambas pagan 600, pero el costo a partir del 22 hasta el 29 es el costo regular del curso, que es de 800 soles. Como les decía, todos los que aprueben el curso con un nivel satisfactorio van a recibir un certificado, que ese certificado tiene un QR más una recomendación en LinkedIn, ¿no? Que es esta cosa que vale la pena. Pues ustedes pagan por un curso cualquiera, ya sea un curso de los colegios profesionales o algo por el estilo, lo que se quedan es con un cartón que no vale nada, ¿no? Eventualmente, los cursos que son útiles son los que uno lleva en Coursera, porque vienen con un certificado que aparece en su LinkedIn o algo que pueda verificarse de manera digital, ¿no? Entonces, la idea de este certificado es que con ese código QR se convierta en un certificado digital, pero más importante es que yo personalmente le voy a estar dedicando una recomendación en sus perfiles de LinkedIn como haber aprobado el curso de manera satisfactoria. Y la tercera pregunta es con respecto a las grabaciones, ¿no? Todas las grabaciones, tanto las clases teóricas como prácticas, más las prácticas desarrolladas, van a estar disponibles para todos los participantes del curso. Hoy te cuento 3 razones por las que deberías llevar el curso de análisis estadístico con R. Primero, este es el único curso con contenidos validados para estudiantes sin ningún conocimiento previo de estadística o programación en R. Segundo, todos los estudiantes tendrán acceso a la grabación de las clases teóricas y prácticas para que puedan revisarlas de manera sincrónica. Tercero, este es el único curso
de análisis estadístico con R que cuenta con su propio libro de texto. Y no olvides que este curso arranca el 29 de agosto. ¿Por qué recomiendas aprender estadística con R? Primero, porque es un software gratuito, por lo que ofrece una alta costo-efectividad comparado con software pagados como SAS o Stata. Segundo, porque sus actualizaciones son permanentes y gratuitas, lo que hace que se mantenga a la vanguardia del análisis estadístico de datos. Tercero, porque ofrece las mejores herramientas de visualización de datos. Cuarto, por la enorme y solidaria comunidad de usuarios que te ayudarán a aprender R de la manera más fácil y efectiva. Y quinto, porque promueve las buenas prácticas en la investigación y te ayudará a garantizar la reproducibilidad de todos tus análisis estadísticos. Si todavía no te has inscrito en el curso de análisis estadístico con R, no te olvides que la preventa con un 25% de descuento va hasta este 22 de agosto. Después de esa fecha, solo podrás acceder a ese descuento si te inscribes con una o más personas. Y no lo olvides, el curso arranca el 29 de agosto.